¿Desde qué página, pastor? Esta es la clase Introducción a Misiones, la cuarta clase. Hoy es el 30 de septiembre de 2021 y vamos a ver la lección 4, la vida de Cristo y misiones. ¿Había una pregunta? ¿Alguien comenzó a preguntar? No, preguntaba de cuál es el número de página. Ya la La encontré. la página 16. Ahora vamos a orar y voy a pausar esto un cachito. Ok. Página 16, la introducción aquí. Dice, las enseñanzas y obra de Jesucristo son misioneras en su totalidad. Él entrenó un grupo de misioneros para comenzar su obra y luego le dejó el mandato que hizo que la obra misionera hasta lo último de la tierra fuese imperativo para cada uno de sus discípulos. Como mencioné, Dios tuvo solo un hijo e hizo que él fuese un misionero. Vamos a ver el mensaje misionero de la encarnación, luego el ministerio misionero de Jesucristo afuera del judaísmo, el énfasis misionero en la muerte de Jesucristo. Y luego comenzaremos a ver esta noche, Dios mediante, en la página 20, el mandato de Jesucristo y misiones. Hasta ahí, Dios mediante, vamos a llegar. Primero, el mensaje misionero de la encarnación. Punto A es el propósito de la encarnación. El propósito para la encarnación. Estamos un poco truncado aquí, ¿verdad? Vamos a dejar así esta noche, mientras que lo puedan leer y ver cuanto a la proyección. Tenemos Lucas 19, versículo 10, Juan 3, 17. Lucas 19, 10. Es llamativo lo que Cristo dijo. Dice, por esto, después de la conversión de Zaqueo, otro publicano, otro recolector de impuestos, otro que trabajaba por el AFIP, que después de su salvación y la evidencia de su salvación, el fruto de esto, al decidir devolver lo que había defraudado y ayudar a los pobres, Cristo le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuando él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto está ahí mirando lo que es el propósito de la encarnación. También tenemos, punto B, el mensaje angélico o angelical de gran gozo para todo el pueblo en Lucas 10, cuando los ángeles aparecieron a los pastores ahí en las afueras de Belén. Y dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, con razón. Pero el ángel les dijo, no temáis,
porque he aquí os doy nueva de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Me encanta repasar esta historia. Cuando llegamos al tiempo de la Navidad en el año de leer este relato, es ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Señor. Gran gozo para todo el pueblo. También tenemos el mensaje misionero en la adoración del niño Jesucristo. En la adoración, los pastores allí eran pobres, analfabetos, campesinos, judíos. Ellos fueron y vieron al María y José, al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño por los ángeles. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba toda esta cosa, meditándolas en su corazón. Y dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por toda la cosa que habían oído y visto, como se les había dicho. Esto era más bien los versículos 18 al 20, no solamente 8 a 10. Y en Mateo capítulo 2, los primeros 12 versículos, tenemos los magos que vinieron del oriente, hombres ricos, educados, no judíos, gentiles, de las naciones del oriente. Vinieron y dice que cuando ellos dijeron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Venimos a adorarle. Y dice que cuando llegaron a donde estaba María, José y Jesús, verso 11, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Ya había pasado tiempo, ya no era infante. Y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vinieron a adorar y lo hicieron. También tenemos la adoración de Simeón en Lucas capítulo 2, versículo 25. Cuando tenía 8 días de vida, tiempo para presentarlo, lo llevaron al templo. Y este hombre anciano, leemos así de Simeón en Lucas 2:25, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. La palabra ungido, ¿qué más significa? Eso está en la idea, pero es el término Mesías, Cristo, ungido. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Pueden ver esto, este hombre anciano se acerca a estos padres, María y José, y agarra al bebé y lo toma en los brazos. Barbudo, viejo, arrugado, comienzan a chorrear las lágrimas. Y dice esto, 29, ahora Señor,
despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dice la salvación preparada en presencia de todos los pueblos. Verso 31. En 32, luz para revelación a los gentiles, la salvación para los gentiles. Y también la salvación para Israel. Y gloria de tu pueblo Israel. Es llamativo eso. Y llegamos entonces a punto E, la genealogía de Jesucristo en Lucas 3. La genealogía de Jesucristo en Lucas 3 se traza hasta Adán. Menciona, como dice, según se creía, Jesús, hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, y donde la genealogía de Mateo, capítulo 1, la genealogía de Jesús, se traza hasta Abraham, no más. Esto va para atrás hasta Adán. Adán es el padre de toda la humanidad. Y Jesucristo no es el padre, es el salvador de toda la humanidad. Acá tenemos el primero y el segundo Adán, perdón. Y en esta sección del mensaje misionero de la encarnación, tenemos el anuncio, punto F, el anuncio de Juan el Bautista en cuanto a Jesucristo. El anuncio de Juan el Bautista en cuanto a Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 29. Jesús se acerca donde estaba Juan bautizando en Betábara, al otro lado del Jordán, el lado este. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita el pecado del mundo. No quita el pecado de solamente los elegidos, no enseñó expiación limitada, no dijo que quita el pecado de Israel, lo hizo, o sea, lo ofrece, pero del mundo dice, llamativo. Sí. Eso lo leímos un par de veces en los primeros días. María guardaba todas estas cosas en el corazón. Y lo que podemos entender es que José falleció después de entre los 12 y los 30 años de Jesús. En Lucas 3, cuando comienza el relato, la genealogía, dice que Jesús tenía 30 años. Hijo, como se creía, de José, y luego va trazando la genealogía. Pero María estuvo viva, digamos, aún después de la resurrección de Jesucristo.
y toda la cosa que le decían los pastores, los magos, Simeón, todo esto lo guardaba en el corazón, ¿no? Veamos ahora el número Romano 2, el ministerio misionero de Jesucristo afuera o fuera del judaísmo. Primeramente, ¿quiénes eran los más despreciados por los judíos? Los samaritanos. Los samaritanos. Y es llamativo, Juan 4, están atravesando Samaria. Habían salido de de Judea, del sur, yendo al norte a Galilea, y hay que pasar por Samaria. Normalmente se iban al otro lado del río Jordán para evitar pasar por Samaria. Pero él atravesó y junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, estaba allí el pozo de Jacob, y él se sentó y se encontró con la mujer samaritana. Y le tocó el tema de su pecado. Ella se dio cuenta que era más que solo un profeta. Ella llamó a los demás del pueblo, vinieron a escucharlo, y Cristo, cuando ellos se iban acercando, él dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, diciendo a sus discípulos, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos. Ven a los samaritanos saliendo de la ciudad, viniendo para con nosotros. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces ahí también les predicó a ellos. También uno de los 10 leprosos volvió a agradecerle a Jesús. Y el único de los 10, Lucas 17, era samaritano. Es por esto que los samaritanos surgieron después. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? Las etapas, la creación, la etapa patriarcal, que lleva al capítulo 50 de Génesis y Job, la etapa del Éxodo, que va de Éxodo a Deuteronomio, la etapa de la conquista, el libro de Josué, la etapa de los jueces Ruth y 1 Samuel hasta el capítulo 7, la etapa luego del Reino Unido, ¿ok? Saúl, David y Salomón, los 3 reyes. Luego Roboam, el hijo de Salomón, asume el trono y hace dividir el reino. Ahí comienza el reino dividido. 1 Reyes, capítulo 11 y 12, leemos de esto. Entonces ahí quedó en el norte 10 tribus que se llamaba Israel o Samaria. ¿cómo? Israel o Samaria. no, todavía no. Pero Samaria era la capital. Israel. La capital. Claro, Israel. Efraín. Y el sur se llamaba Judá, ¿ok? Judá y Benjamín eran 2 tribus que constituían el reino del sur. En el norte, ellos eran los reyes. ¿Cuántos eran en el norte? ¿Se acuerdan? Esto es repaso de síntesis del Antiguo Testamento y están todos fallando acá. ¿Cuántos reyes? 10. No, más. 19. Bueno, 19. ¿Quién dijo 19? Yo. ¿Quién es yo? Omar. Todos se llaman yo acá en
Gracias, Omar. Perdón. Gracias, Omar. Ganaste el premio. Gracias, pastor. 19. Todos esos reyes, ¿había algunos buenos? Sí. Ninguno. No, En no, el sur había 20 reyes en total. ¿Y cuántos eran buenos? eran poquito, eran. 8. Ok, ¿quién es el primer buen rey? Pastor, no me haga. Asa, obvio, Asa. Comienzo con Asa. Ok, y bueno, volviendo al norte, fueron llevados cautivos los del norte ¿en cuál año? 720. Casi, 720, 21, ok, 22. ¿Por quiénes? Los asirios, ok. Ahora recuerden, la capital del reino del norte de Israel era Samaria. Fueron llevados cautivos por los asirios, pero los asirios llevaban cautivo a los israelitas y luego traían gente de otro lado para poblar la tierra allí. Y luego vieron que comenzaron a multiplicarse leones que estaban matando a la gente allí en Israel. Entonces decidieron, mira, el Dios de Israel está enojado por eso los leones. Los asirios, todos los países paganos, asignaban a cada país o lugar su propio Dios. Ellos reconocían que Jehová era el Dios, aunque los israelitas no lo seguían. Entonces ellos enviaron a algunos de regresar para enseñar a la gente en cuanto a Jehová. Y leemos que ellos adoraban a Jehová y adoraban a los dioses de los lugares de donde ellos venían. O sea, mezclaban todo. Y ellos llegaron a ser conocidos como samaritanos. Es por eso cuando llegamos después, 700 años después, a los tiempos de Cristo, los judíos que habían regresado a Judá con los samaritanos los despreciaban. Los gentiles ellos llamaban perros y a los samaritanos lo tenían como peor. Pero es llamativo que Cristo va a Samaria, habla con la mujer samaritana, sana a 10 leprosos, uno solo da vuelta a agradecerle, es samaritano. Y es por eso la parábola del buen samaritano era tan chocante. Cuando dijo, pasó el sacerdote, lo vio y pasó de largo al hombre que cayó entre ladrones. Pasó un levita, también religioso, lo miró y pasó de largo. Pasa una porquería, samaritano, y lo levanta, lo ayuda y paga y todo. Chocante. Entonces, ¿quién fue prójimo del que estaba herido? Era el samaritano. Por eso, Cristo usó eso para realmente choquear a los oyentes en cuanto a ese tema. Bueno, volviendo al ministerio. Perdón, pastor. Sí. ¿Los judíos lo tenían como porquería? ¿Algo? A los samaritanos, sí, ese es el término nuestro moderno, pero sí, los menospreciados. Inmundos, claro. Sí, sí. Bueno, Gracias. también tuvo su ministerio misionero a los griegos. A los griegos. En Marcos 7, versículo 24 al 30, leemos de la mujer sirofenicia.
Marcos 7:24, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esto está en la costa del mar Mediterráneo, más al norte de Samaria. Entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. En el comienzo de su ministerio, su enfoque fue Israel. ¿Ok? Las ovejas perdidas. Cuando envió a los discípulos, los apóstoles, en el primer giro, Mateo 10, era la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Fue el primer enfoque. Después abrió más. Y cuando llegamos a la Gran Comisión, está enfatizando a todas las naciones. Pero acá estaba probando la fe de esta mujer y pasó la prueba. Y es llamativo como ella respondió. También, no solo ella, pero también los griegos que deseaban ver a Jesús en Juan 12, verso 20. Cristo está allí, estos son los últimos días antes de su crucifixión. Está en Jerusalén, quedándose la noche en Betania. Y verso 20, mírenlo, Juan capítulo 12 conmigo, porque esto es un punto de partida en el ministerio terrenal de Jesús. Dice que había ciertos griegos, versículo 20, Juan 12, 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Verso 21, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue, se lo dijo a Andrés. Felipe siempre iba a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, acá el enfoque está en que los griegos vinieron. Pero ven lo que Jesús dice acá. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Varias veces antes en el Evangelio de Juan, él dijo, todavía no es la hora. Todavía no es el tiempo. Aquí dice, ha llegado. Fíjense conmigo, le muestro esto. Capítulo 2, versículo 4. En las bodas de Caná, su madre María le avisa de que se acabó la bebida. Y Jesús le dijo, Juan 2:4, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, a mí, ¿por qué me venís con esto? Aún no ha venido mi hora. No ha venido mi hora. ¿Hora de qué? No dice, pero está apuntando a una hora específica. Miren al capítulo 7, versículo 6. 7, versículo 6. Le están presionando sus hermanos para que vaya a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Y dice verso 5 que ni aún sus hermanos creían en él. No creían en él hasta después de la resurrección. 7, ahora verso 6. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo
aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subí vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Luego, capítulo 7, versículo 30, él subió a la fiesta y les predicó y no les gustó. Y leemos verso 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Ahora fíjense en capítulo 8, versículo 20. Predicando otra vez, yo soy la luz del mundo, dijo. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Pero pasamos de aquí hasta el capítulo 12. El versículo 23 dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Eso era parte. Los griegos. Andrés se menciona 3 veces en Juan. Cada vez él llevó a alguien a Cristo. También su ministerio a los romanos. En Lucas capítulo 7, versos 1 a 10, en su punto 6. Su ministerio misionero a los romanos. Parece que los judíos odiaban a los romanos más que a los samaritanos y a los griegos, porque los romanos eran los que tenían el poder sobre Judá, sobre los israelitas en ese tiempo. De hecho, ¿saben que ayer fue la fecha, el 29 de agosto, del año 70, cuando los romanos entraron en Jerusalén, desacraron el templo y lo quemaron? El 29 de agosto. Sí, bueno, y muchos de los judíos se escaparon y fueron a lo que conocemos como Masada. Y se refugiaron allí por unos años hasta que los romanos por fin edificaron una rampa para entrar, y antes que los romanos pudieran entrar, los judíos ahí se suicidaron, todos, para que los romanos no pudiesen hacer nada con ellos. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el lugar? Masada. Masada. Lucas 7, después que hubo terminado toda su palabra al pueblo que le oía, entró en Capernaum. El siervo de un centurión. ¿Qué es un centurión? Soldado romano. ¿Con cuántos a su cargo? La palabra, centurión, 100. ¿Ok? Los romanos, porque cada centurión que encontramos en el Nuevo Testamento es un hombre honorable. Es un hombre, parece, de integridad. No digo, o sea, entendemos que eran incrédulos, pero hombres así. Cornelio, el centurión que estaba a pie de la cruz. Okay. Que no era Cornelio, era otro, Hechos 10, pero el centurión que estaba al pie de la cruz cuando Cristo murió y expiró, y él dijo, ciertamente esto era hijo de Dios. Y acá, el siervo de un centurión, a quien quería mucho, a su siervo, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, aunque era romano,
diciéndole, es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, porque pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es llamativo, aún a los romanos. Y a lo de Perea. ¿Dónde estaba Perea? No, muy lejos. Perea. A ver, ubiquen Jerusalén, mar Mediterráneo, río Jordán yendo al norte al mar Galilea, mar Muerto. Al otro lado del Jordán, lado este, la región un poco al este, al sur y al norte del mar Muerto, ¿lo ubican? ¿Lo ven? Perea. A ver. Después o aún antes o ahora, en un mapa en tus Biblias, pueden verlo. A ver los de Perea. Juan 10, versículo 39 a 42. Procuraron otra vez prenderle, estaba en Jerusalén, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Al otro lado siempre es al este. Al este, ahí está. Al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad y muchos creyeron en él allí. ¿Ok? ¿Cómo? No. Eso es el ministerio misionero entre los fuera de los judíos. Ahora, número 3, los énfasis misioneros en las enseñanzas de Jesucristo. Página 17, están conmigo todavía, ¿no? Sí, Los sí, pastor. énfasis misioneros en las enseñanzas de Jesucristo. Primero punto A, el amor universal de Dios. El amor universal de Dios. Tenemos las 3 parábolas de Lucas 15. Vayan a Lucas 15, identifiquen estas parábolas. Las parábolas de Lucas 15. La primera, verso 3 a 7, ¿cuál es? La oveja perdida. La oveja perdida, punto A, Lucas 15, 3 al 7. La oveja perdida. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Tenemos la siguiente parábola
versos 8 a 10. La moneda perdida. La mujer encontró sus 10 dracmas, o sea, perdió una. Y Cristo dijo, verso 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O el hijo, mejor dicho, perdido, el hijo perdido, Lucas 15, 11 a 32. El amor del padre para el hijo perdido. Y yo difiero aquí con la mayoría. Yo no veo esto como parábola sobre la salvación de una persona, sino más bien sobre el arrepentimiento de uno que se desvió. Porque La reconciliación. era hijo desde el comienzo. ¿Okay? Una reconciliación. Sí. Pero igual, las tres demuestran aquí el amor de Dios para la gente, para todos. En la primera, el pastor sale a buscar la oveja. En la segunda, la mujer busca la moneda. En la tercera parábola, el padre no busca al hijo, pero lo espera con brazos abiertos. ¿Okay? Y estas parábolas muestran cómo Dios busca a los perdidos e insignificantes y el gozo completo de la búsqueda exitosa. También en Lucas 14, versos 16 al 24, tenemos otra parábola. Número 2, la parábola de la gran cena. La gran cena. Invitó a muchos, comenzaron a hacer excusas como los alumnos en el seminario cuando no pueden llegar. Uno me manda mensaje, dice, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Otro hermano me manda mensaje diciendo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Y los solteros querrían decir, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Mi señora no me deja. Bueno, quédense con la yunta de bueyes, entonces. Hicieron excusas, no fueron a la cena, entonces el Señor dijo al siervo, ve por los caminos, va por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. También tenemos el don de su Hijo unigénito en Juan, perdón, el don de su Hijo en Juan 3, verso 14 a 16. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y vayan conmigo luego a Mateo 5 para ver cómo Jesús se refirió a nosotros los creyentes. Hay 3 figuras aquí en Mateo 5, en el Sermón del Monte, a partir del versículo 13. Mateo 5:13. ¿Cuál es la primera figura de lo que somos? La sal de la tierra, número 1. La sal de la tierra, Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. 5:13. 5:13. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ok, eso
ayuda. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pero para que la sal tenga su efecto, tiene que salir del salero. Tiene que tener contacto con lo que le va a salar. Y la sal da gusto, da sed y sabor y conserva. Ok, piensen en eso. Sí, se pasa, sí. Ajá, es llamativo, sí. Cuando uno echa demasiado sal, ya es. Va, en el campo comprábamos bloques de sal así. Y lo tuvimos ahí para que las vacas les encantaba venir y lamer ese bloque de sal y luego tomaban y tomaban y tomaban y comían y comían. Entonces era todo para promover que tomaban más agua y comían más y así crecían más rápido. ¿Okay? Y también era saludable. Y luego no tenía que echar sal en el asado, ya venía. Eso seguro. ¿Sí creen eso? Pero sí, había bloque de sal. Esa parte era verdad. A ver, por eso cuando compran la lengua en la carnicería a veces, o en la granja, ya viene salada. Bueno, lo siento, hermano. El humor va de mal en peor esta noche. No me gusta la lengua por saber lo que han lamido. ¿Cómo? Oh, ¿qué tiene que ver con esto, hermano? Me preguntó si he comido oso. ¿Cómo? O guiso de oso. No voy a decir quién me hizo esa pregunta, porque no quiero hacer pasar vergüenza a Pamela. Ok, Mateo 5:14. ¿Cuál es la segunda figura? La luz del mundo. Y hay una más en ese versículo. No. Verso 14. ¿Qué es la segunda parte del versículo 14? Una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder. Hermana, ¿hace falta lente de lectura acá? Sí. Dale. La sal de la tierra, la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. Jesucristo dijo que Él era la luz del mundo y nos ha asignado imitarlo en ese sentido. De brillar en un mundo de oscuridad, de conservar un mundo que está en putrefacción, de atraer a otros al agua viva por la sal. También tenemos punto C, ¿están listos? Continuamos. Sí. La parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13. Vayan a Mateo 13. ¿Conmigo? Por favor. Verso 24 a 30. Cristo luego explica la parábola en los versículos 36 a 43. Mateo 13, verso 24 a 30. Le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Se da a entender que era trigo.
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cizaña es muy parecido en apariencia al trigo, muy parecido, pero no nada de valor nutricional, digamos, sino es una maleza. Las cizañas son plantas no comestibles y el campo, bueno, veamos. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no, o sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, versículo 36. Entonces, despedido la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. ¿Se dan cuenta? Hay solamente dos tipos. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, hay varias verdades aquí. Primero, el mundo en el campo pertenecía al Señor, el mundo pertenece a Cristo. El diablo es el origen del mal. El reino existe entre oposición y protagonismo. Cristo es paciente, espera hasta el fin. Habrá un juicio final y hay dos clases de personas. Muy bien. Tenemos, y yo mencioné esto antes, la parábola del buen samaritano en Lucas 10, 25 al 37. La parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25 al 37. Un hombre, queriendo justificarse delante de Jesús, preguntó, ¿quién es mi prójimo? Número uno, si alguien tiene una necesidad y yo puedo satisfacer esa necesidad, entonces esa persona es mi prójimo. O mejor dicho, yo soy prójimo de él. Porque Jesús dijo esto al final. Después de explicar lo que hizo el samaritano, versículo 36 dice, ¿quién pues de estos tres te parece fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? No dice que el que cayó en manos de los ladrones era prójimo de ellos. Él dijo, ¿quién fue prójimo de él? Lo dio vuelta. ¿Se han dado cuenta de eso? Y él dijo, el hombre que le hizo la pregunta, el que usó de misericordia con él. Jesús entonces
Le digo, ve y haz tú lo mismo. O sea, si alguien tiene una necesidad y yo puedo satisfacer esa necesidad, entonces yo soy su prójimo, podemos decir, en lugar de que esa Así es. persona es mi prójimo. Espiritualmente, el mundo es el prójimo del creyente. Damos vuelta a esto. Somos prójimos del mundo. ¿Ok? Porque esto, después de leer esta parábola no sé cuántas veces, a través de los últimos 50 años, me pegó un día de que el samaritano fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Jesús dio vuelta al tema. No preguntó quién es mi prójimo, preguntó, ¿serás prójimo de los demás? ¿Ok? Pero la pregunta es lo mismo. O sea, el tema, si alguien tiene una necesidad y yo puedo satisfacer esa necesidad, entonces yo soy su prójimo. ¿Está? Ajá. Tal cual. A lo demás. A lo demás. Tenemos las invitaciones, punto E, las invitaciones universales de Jesucristo. Y universales de Jesucristo. Son más que invitaciones, porque de hecho, por ejemplo, el primer nombrado allí, Mateo 11, es más que una invitación. Miren a Mateo 11 conmigo, 28 al 30. La invitación a los que están cargados. Mateo 11, versículo 28 al 30. La primera palabra en versículo 28 es venid. En la gramática, ¿en qué modo está? ¿Indicativo, subjuntivo o imperativo? Imperativo. Imperativo. Venid, vosotros, venid. Y un imperativo es un mandato. Es más que una invitación. Es un mandato. Y luego hay dos más, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. No son sugerencias. Son mandatos, imperativos. ¿Ok? También la respuesta universal al reino en Lucas 13. En Lucas 13. Los versículos 29 al 30. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay potreros que serán primeros y primeros que serán potreros. Y según Juan 12, Jesús atrayendo a todos a sí mismo. Juan 12, versículo 32, donde él dijo, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ok, vamos a tomar una pausa. A ver.